la pepa de oro de la generación. Y ahora les voy a enseñar la pepa de oro dentro de los sticks de lucha o los Fight Stick. Hola a todos chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Gemu, por fin reapareciste. Sí, hermano, disculpen, me tomé unas vacaciones de una semanita. Gemusin Jr. cada vez está más pesado, así que la mujer sin rostro sufrió un tirón, un malestar acá en la espalda. Ya en redes sociales contaré. Pero hoy día ya regresamos con un video que lo vengo aplazando hace muchísimo tiempo. Van a ver imágenes de hace 3-4 meses. Y me refiero a pasar por las tiendas buscando sticks, que normalmente son sticks dedicados a lucha. Así que acompáñenme en esta búsqueda y a ver qué cositas encontramos. Los arcade joystick o arcade stick existen desde los inicios de las consolas de sobremesa. ¿Y a qué se debe? ¿Por qué? Pues a la necesidad de intentar emular la sensación de juego que podemos tener en las recreativas. En Japón es muy marcado y existen muchos puristas con respecto sobre todo a los juegos de lucha. Es decir, necesitan sentir esa palanca, ese joystick con sus 2 filas de 3 botones. Al punto de intentar modificar durante la historia mandos para asemejarse un poco más a la forma antes mencionada. Y lo hemos podido ver en mi especial de mandos raros. Y en la actualidad, sin temor a equivocarme, Japón debe ser el país que más tipos y modelos de arcade stick ha sacado en la historia, y sigue sacando. Muchos de ellos solo se quedaron en territorio nipón también. Y actualmente las recreativas no paran su producción, saliendo cada año muchas nuevas. Algunas con un juego único y otras ya con una selección de títulos de lucha, ya sea títulos modernos o antiguos. También los encontramos de nave y de todo tipo. Muchas recreativas de esta tienen hasta 50 juegos incorporados. Y en el video de hoy veremos precios y qué modelos son los más comunes de ver en tiendas japonesas. Así que empezamos. En esta tiendita donde he empezado a grabar, miren lo que me he encontrado. Un stick muy especial. Estoy seguro que muchos de los que están viendo este video han jugado y han rejugado Tekken. Y bueno, ese es un stick de Hori, que ya saben que Hori normalmente tiene los permisos de PlayStation, de Switch. Ha tenido los permisos de todas las empresas que sacan consolas. Y sacaron esta edición de acá, del Tekken 3. Si se preguntan qué dice aquí, dice Ryaru Kedo. Es decir, como Real Arcade, ¿no? Como expliqué en la introducción, pues los sticks de lucha intentaban emular tu experiencia, la experiencia que tú tenías al jugar en una recreativa, en un arcade normal. Y aquí está el sabroso de Jin, Woran creo, ¿no? Y acá Nina y Yoshimitsu. ¿Es Nina? Bueno, ahí me dejan en los comentarios. Su precio es de $8. Dice que lo han chequeado, lo han visto y sí, ha funcionado. Así que podríamos regresar por él. Aquí está King también. Y aquí hay otro, pero esta vez de la Sega Saturn. La Sega Saturn es una de las consolas que ha sacado más accesorios de stick. Al menos es una de las que yo más logro ver. La verdad, el diseño no me gusta mucho, la combinación de colores. También es de Hori y también dice Real Arcade. ¿Cuál será más real? Eso no lo sabemos. Más adelante vamos a seguir buscando y a comprar seguro unos cuantos, los que podamos ver que tengan más sabrosura. No se olviden seguirme por las redes sociales y si ustedes tienen un stick, compártanlo o etiquétenme, mejor dicho, para yo poder compartirlo. Bueno, ahora vamos a otra tienda que seguro alguna sorpresa nos encontraremos. Y estamos en otra tienda y seguimos en la búsqueda de sticks. Por allá, si no me equivoco, había una sección, ahí veo unos cuantos. Normalmente cuando voy paseando por una tienda y la gente va viendo en los videos, se preguntan o me dicen, Gemu, ¿haz un video de este tema o del otro? De repente ya lo he hablado, ¿ah? No se olviden buscar entre mis videos algunos temas que de repente ya he hablado de ellos. Y bueno, muchachos, yo creo que está frente a nosotros el stick, no sé si el más antiguo, pero de los más antiguos que vamos a ver en el video de hoy día. Es el AS7749 para la Famicom Computer, es decir, para la Nintendo, la clásica. Ya tenía la base de lo que es un stick para una consola de sobremesa. Por ejemplo, sí tiene un ligero peso, tiene las patitas de goma atrás, ya saben, para que no se mueva, aunque esta patita de atrás se ha despegado, ¿ven? Se ha corrido un poquito más para el medio y yo creo que ya en la tienda lo han reparado, pero muy curioso. Me gusta mucho el color, lo hace ver bastante retro. Al parecer está en buen estado, su precio $20. Dejando esta reliquia de lado tenemos otra en mejor estado con su caja, también es de Ashi,
$60. Es una versión un poco más grande. Esta es como una versión Turbo Junior y esta es la Turbo 2. Más que para juegos de lucha, está pensado como para matamarcianos de la época, también de la Famicom Computer, es decir, de la primera Nintendo. Sus colores acá ya son negrito con celeste, un poquito de turquesa. Está bonito también, un poquito empolvado nada más. Miren qué es esto, hermano. Uy, Dios santo, acá me baño en alcohol después de esto. Poderosa la Famicom, poderosa. Abajo un poquito de Xbox, que posiblemente sea de los únicos que veamos en todo este recorrido. Un stick dedicado a la 360. ¿Por qué? Porque como ya muchos saben, al menos los más antiguos del canal, no es que se vendan muchos accesorios, artículos dedicados para esta consola de Microsoft. Es más, es muy limitado. Tal vez la consola de Microsoft o la Xbox que cuenta con más artículos es justo la 360. Su precio es de $14 y al parecer funciona todo bien. De verdad pensé que iba a encontrar menos. Y por último, para terminar, el Real Arcade, que también ya hemos visto uno. Este está en caja de Hori. Los colores no me gustan mucho. Su precio $14. Y esta es la versión 7, dice. La caja está en buen estado. Seguro que este es uno de los sticks junto con estos bastante buscados. ¿Y por qué? Siempre se cree que los sticks que están hechos en Japón son de mejor calidad. Y aquí, en estos años, todavía Japón acostumbraba a crear sus propios periféricos, sus propios sticks. Ahora la verdad es bastante complicado, casi todos se lo mandan a China al por mayor, que no necesariamente quiere decir que sea de mala calidad, pero bueno, ha habido experiencias no tan positivas. Como ya repetí antes, déjenmelo en los comentarios si ustedes tienen un stick, cuál stick o cuál aconsejan, si saben más del tema. Ahora sí seguimos. Un día nuevo, hermanitos. Esta vez estamos en otro lado. Disculpen la bulla, es la lluvia. Ahora nos estamos dirigiendo a la ciudad de Hanyu, para los chismosones que les encanta saber dónde estoy yendo yo. Pero mientras llegamos allá, que todavía falta un poco, vamos a recordar una búsqueda que hice hace más de medio año, Mujer Sin Rostro. Todavía hacía frío. Miren cómo está lloviendo. Parece que están lavando mi auto. Entonces, enseguida regresamos. Seguimos en la búsqueda de los sticks. Gemu, nos parece haberte visto con este look en otras ocasiones. Así es, hermano. Normalmente en una salida aprovecho para grabar varias temáticas de video. Y estamos en un Haro cerca a la prefectura de Kanagawa. Aquí están los celulares, todo bien. Ya se vendrá más adelante un nuevo video de celulares. Y aquí está la mujer embarazada, perdón, la mujer sin rostro. Y miren lo que tenemos aquí. Me ha hecho mucha ilusión. Es posiblemente un stick de los que yo más quería. Y solamente lo había visto en una revista hace muchos años. Y es el XE1 para la Super Famicom. Como verán, es una versión, yo lo veía como una versión de lujo de entre los sticks. ¿Por qué? Porque no es un stick así como tal. ¡Ay, Dios santo! Sino que tiene muchas funciones, muchas modalidades que ya explicaré. Y miren esta pantallita. Ay, 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 con su pantallita, mira, Mujer Sin Rostro. Es una pantallita LCD que te dice algunas especificaciones de qué activas, qué desactivas y todo eso. Va a ser la primera vez que lo pruebe. Ya saben que yo soy bastante fanático de los accesorios periféricos. Y siempre, ahorita la Mujer Sin Rostro es así. Es que soy muy fanático, pero es la primera vez que voy a tocar esto. Es la primera vez que voy a ensuciarlo acá con mis sucias manos. Así que estoy emocionado. Ahora, su precio. Acá eso sí no le gustó mucho a la Mujer Sin Rostro. $50. ¿Lo vale? Digan que sí en los comentarios, por favor. Así que no lo vamos a llevar. Todo hermoso, todo bonito. Mira, Mujer Sin Rostro, para que te sientas mejor, ¿tú sabes cuánto ha costado en su lanzamiento? No. Aquí está. 13.200 yenes. $130. Estoy que lo compro a menos de la mitad del precio. Es una ganga. No. Bueno, nos lo llevamos entonces. Ay, ay, ay. El cielo está pero terrible, hermanitos. Pero bueno, ya llegamos a Lejarov. Así que vamos a ver qué encontramos. Hermanitos, una vez dentro de la tienda se pueden encontrar bastantes cosas bastante interesantes, la verdad. Volvemos a encontrar un arcade stick de Hori, pero esta vez ya son las versiones modernas, pensadas para la PlayStation 4 sobre todo. Sacaron estos modelos Slim un poquito más pequeños. Hay una versión más grande que esta es la Mini. He tenido la oportunidad de probarlo en casa de un amigo y la verdad están bastante buenas. Para mi gusto le falta un poco más de peso. A veces la emoción ya sabes que te hace ejercer un poquito más de fuerza de lo que deberías y ahí te malogra el combo, hermano. Pero a su lado está posiblemente uno de los arcades más reconocidos aquí en Japón, el Real Arcade Pro 3, que justo es el 3 y normalmente se utilizaba en la PlayStation 3. Es un arcade bastante bueno. Esta es la edición de Tekken 6. Actualmente existe el Real Arcade Pro V Hayabusa, que se le conoce, que es lo que normalmente muchos utilizan para los torneos importantes. Su precio es de $40 este. También es de Hori, es un arcade bastante bueno y si no quieres
¿Quieres invertir en un Hayabusa que puede estar de 150 a 200 dólares o más? Este Pro 3 es una muy pero que muy buena opción. Este tema de los sticks puede llevar para 1, 2 o 3 partes. Se puede hablar cuáles son los más profesionales. Muchos utilizan Matscats, Realcade, los Hayabusa. Hay bastante diferencia de precio entre ellos, ya hemos visto bastantes imágenes. Los de PlayStation 2 y PlayStation 3 suelen estar bastante accesibles, y ya los de PlayStation 4, los Hayabusa, suelen estar arriba de los 200 dólares normalmente. Los más baratos fueron los que salieron para la Sega Saturn, para la PlayStation 1 y para la PlayStation 2, que bueno, tiene la entrada de la PlayStation, así que por eso ese precio tan bajo, ya que no lo podemos utilizar en otras consolas. Y sus precios, como hemos visto, pueden estar entre 5 a 10 dólares máximo. Hay que ser un poquito abusivo para que pase ese precio. Pero como todo, las consolas siempre tienen el mejor, la pepa de oro de la generación. Y ahora les voy a enseñar la pepa de oro dentro de los sticks de lucha o los Fire Stick de la PlayStation 1. De la Super Nintendo ya la compré hace unos días, ya lo grabé y ya lo vieron, lo estaremos abriendo en casa. Pero de la PlayStation era este stick de Namco, lo recuerdo pero como si fuese ayer. También había otra presentación de este stick donde no aparecían los personajes de Tekken, solamente se lucía el stick solo. Es un clásico este stick con los botones amarillos, y el precio no baja mucho, miren, sigue estando unos 50 dólares y ya pasó más de 20 años de su salida. ¿Ustedes lo llegaron a ver? Me lo dejan en los comentarios. Ya estamos en casa, hermanito, es un día bastante cansado. Hoy día también le tocó sesión de fotos a Gamusin Junior, imagínense. Ni yo tengo sesión de fotos. Lo compartí en Instagram, causó sensación por la melena que se maneja, hermano. Ha nacido como un lobo plateado, velludo y con unos brazos como el de Van Damme en la película El León Peleador Sin Ley, imagínense. Pero eso otro tema. Por cierto, le dejo en la descripción todas mis redes sociales y explicando exactamente para qué utilizo cada una, algo que normalmente no lo hago. Y pasando a otro tema, abrí ya el stick, una maravilla, está bastante nuevo, no me ha tocado ninguna sorpresa como que alguien haya escrito el nombre en el stick o esté arañado, se ve bastante bien. Y encima ha venido con un señor manual enorme, nunca había visto un manual en un stick tan grueso. Está completamente sellado y para mi gusto prefiero dejarlo así. Ya lo estaremos probando en directo, metiéndole sabroso al Street Fighter, al Final Fight 2 que me lo compré hace un rato, o si no al Ranma y medio también, que nunca lo había probado para Super Nintendo. Vamos a curiosear qué tal. Muchas gracias por llegar al final del video, lo aprecio de corazón, ya que es un esfuerzo que hago para darme el tiempo para hacer estos videos. Así que lo aprecio mucho. No se olviden recomendar el canal a un amigo, por favor, a alguien que le guste la historia de los videojuegos o cosas curiosas de Japón, que poco a poco vamos abarcando un poquito más. Yo soy Gemu, la que está dándole la mamadera a Gamusin Junior y la mujer sin rostro, y nos vemos en el próximo video. Adiós. Vamos a palparlo acá, yo sé que a ustedes les gusta. A ver, qué sonido, sólido, sabroso. ¿Para qué más? Adiós.